Access Control es el artefacto que permite controlar el acceso a los datos que devuelven las entidades CDS. En esta lección empezamos con la habilitación y la agregación de este concepto, primero desde la entidad que permite el filtro sobre el acceso a los datos. No tenemos que confundir este filtro con el filtro SQL del where. Y también iremos a definir un Access Control a través del DCL, Data Control Language. Las entidades se van a definir con DDL, concepto que vimos, Data Definition Language, y la parte del control o el Access Control se define utilizando DCL, Data Control Language. Iremos a seguir ampliando lo que tenemos en el árbol de los objetos de la carpeta Data Definition, con una nueva definición indicando el nombre, en este caso sería 33 según el índice que tenemos, y por aquí empezamos con el Access Control indicando que este sería un tipo de acceso literal. Empezamos a ver múltiples conceptos en estas lecciones, por lo que iremos a seguir con este wizard asignando la orden de transporte para seleccionar la plantilla Define View Entity. Con Finish finalizamos, incorporamos la plantilla, iremos a indicar una fuente de datos. Para las fuentes de datos aplicarían todos los conceptos aprendidos. Sería la fuente DMO, podemos ir con los clientes o customers. Control espacio para indicar o seleccionar lo que sería el nombre completo de esta fuente. Entre las llaves utilizamos de nuevo control espacio. Con la primera opción insertamos todos los elementos con la propuesta de los alias que observamos. Shift F1 para formatear. Y ahora el punto de interés estaría sobre la anotación de la segunda línea Access Control Authorization Check Not Required. Not required quiere decir que se demanda, se solicita que se invoque el acceso o el control sobre el acceso a los datos. La diferencia entre este valor not required, primero activando la vista, y el otro valor que es más representativo y más intuitivo sería check. Primero iremos a observar que no tenemos ningún mensaje de error o advertencia después de la activación de este artefacto, e incluso con F8 podemos invocar queries, consumir y observar los datos sin ninguna restricción, ya que no tenemos, por mucho que indicamos que sí permitimos la aplicación sobre el control a los datos, no se ejecuta ningún control porque no existe el objeto. Y mencionaba sobre el otro valor que tenemos por aquí, que es el valor check. Este valor realmente realiza la misma tarea que el not required. La diferencia es la siguiente. Primero cambiamos lo que sería el valor check para intentar activar de nuevo lo que es la entidad con esta definición, e iremos a observar en la activación en la parte inferior un mensaje de advertencia que nos indica que tenemos el CDS con el nombre de la entidad, con el Access Control Authorization Check, y que no tenemos ningún control de acceso, es decir, en el tiempo de ejecución se va a aplicar, incluso nos menciona, el comportamiento de Full Access. Sobre este comportamiento de Full Access iremos a tener otra lección para entender también qué es lo que va a ocurrir con este tipo de control. Ahora es interesante entender simplemente entre check y not required, lo único que conceptualmente aplicaría sería justo este mensaje de advertencia. Evidentemente que es recomendable indicar claramente que sí se va a realizar el chequeo sobre el acceso a los datos. Ahora, ¿cómo se realiza este chequeo? En la misma carpeta Core Data Services iremos a utilizar la opción de New para seleccionar el primer artefacto, Access Control. En el Access Control iremos a seleccionar como nombre Z Access Control locally 01, como descripción literal Access para este artefacto. Con Next seguimos asignando la orden de transporte para seleccionar desde las plantillas disponibles. Iremos a entender qué es lo que se pueden hacer con este tipo del DCL Data Control Language paso a paso. Seleccionamos la primera plantilla, Define Role with
simple conditions. Con finish incorporamos la plantilla, observando que este tipo de lenguaje hace referencia primero a la definición de un rol. Este rol estaría mapeado y después tenemos lo que sería el otorgamiento a la lectura de los datos para las entidades. Iremos a modificar la ordenación o el formato de la plantilla para indicar que este tipo de otorgamiento se va a realizar sobre la selección que se permite a nivel del anterior CDS sobre esta entidad. Lo iremos a agregar y después tenemos el filtro. De momento eliminamos el aspect user, concepto que iremos a ver más adelante, y con where iremos a filtrar por los elementos de la entidad. Con control espacio existe la posibilidad de seleccionar las columnas o los elementos que proyectamos en la CDS que hacemos referencia en la línea 4 con el Grand Selecton ZICDS33, y en este country code le iremos a indicar, por ejemplo, el país que tenemos de España. Con este tipo de filtro indicamos que se desea filtrar sobre los datos que devuelve esta CDS, aplicando siempre este control con un filtro literal o un acceso literal, devolviendo solo aquellos registros que tienen que ver con el código de país de España. Activamos la definición de este DCL, Data Control Language, un define role que llamamos Access Control. Tenemos una nueva carpeta llamada Access Control como subcarpeta dentro del Core Data Services. Y ahora volvemos en la misma herramienta de test donde ya tenemos la selección o el resultado anterior. Y con refresh iremos a refrescar solicitando una nueva query. Observamos en el resultado de la query que tenemos solo aquellos registros que tienen que ver con el código de país de España, y también tenemos que entender que a nivel del SQL Console, si incorporamos la query, no existe ningún filtro de tipo where aplicado. Observamos que no se aplicó ningún where para filtrar con el código de país, ya que este tipo de acceso se va a ejecutar incluso a nivel de la capa de persistencia. Existe la posibilidad, y veremos en las siguientes lecciones, de incorporar y vincular los objetos de autorización que tenemos en el sistema definidos. Tampoco queremos decir que el uso de los objetos de autorización va a tener alguna ejecución en la capa del servidor de aplicaciones. Todo se hará en la capa de persistencia, ya que todas las configuraciones de los roles y de los objetos de autorización que podemos tener dentro del sistema ABAP o el servidor de aplicaciones, realmente existe esta configuración en la capa de persistencia en las tablas de base de datos. Por eso la definición de este rol con el control que aplicamos sobre el acceso a los datos realmente se ejecuta en la capa de persistencia. No tiene una relación directa con el where que se aplica a nivel SQL, tiene que ver con el acceso dependiendo de las condiciones que se van a definir en este rol con las instrucciones Grand Selecton. Ahora volvemos, y para actualizar este mensaje de advertencia simplemente podemos invocar el icono Check ABAP Development Object. Este chequeo va a realizar la comprobación y detecta que ya existe un rol. Este rol estaría presente y lo podemos tener sin ningún mensaje, incluso de advertencia, y con el valor check a nivel del Access Control Authorization Check. También tenemos que entender que existe la posibilidad de seleccionar lo que es la entidad y seleccionar la opción de la barra de herramientas Get Where Used List para ver dónde se está utilizando este mismo objeto. En la selección de todos los objetos se presenta de esta manera por la primera vez esta ventana. Podemos deseleccionar todos los objetos y buscamos solo entre los Access Control. De esta manera existe la posibilidad de seleccionar incluso en las definiciones elementos. Dejamos elementos y con Finish iremos a observar en la parte de la ventana de búsqueda que este tipo de entidad se utiliza en este Access Control. Sería otra manera en la que podemos determinar si en los ambientes empresariales tenemos alguna incidencia
determinamos qué relaciones podría tener la entidad con qué access control y observar realmente las condiciones que tenemos, sea un acceso literal o cualquier otro tipo de acceso con el PFSG Aspect User, que veremos más adelante con los objetos de autorización. Todo esto es parte del análisis que tenemos que realizar. Anteriormente, en otras versiones, en la herramienta de test, por ejemplo, estaba disponible un icono de información indicando que el resultado estaría afectado por un access control. Ahora este icono no está disponible, al menos en las últimas versiones. Por eso podemos ir por la vía que nos permite buscar los objetos referenciados, get where used list, y de esta manera podemos ver las vinculaciones que un posible CDS podría tener con el access control para entender mejor cuáles serían las restricciones que podrían aplicar los access control.